Hola, hola. En este video número 3 vamos a trabajar la base de la piel y la sombra de la piel. Espero disfruten el video tanto como yo disfruté pintar esta muñeca. Aplicamos dos capas de color piel en el rostro, el cuello y los brazos, incluyendo las manos. Debemos secar entre capa y capa. Aquí ya tengo mis dos capas de color piel y ahora voy a trabajar en las sombras. En las pinturas que yo manejo de americana, el color piel que utilicé es el número DA078 y el que voy a utilizar para las sombras es el DA137 que se llama sombra de piel. Voy a necesitar un pincel plano de brocha seca, el mismo que utilicé para hacer los mechoncitos del cabello. Entonces voy a repetir el mismo procedimiento. Cargo mi pincel de pintura, seco el exceso de pintura en una tela de jean y me voy a guiar siempre por la foto a color. En donde yo vea sombra de la piel, ahí la voy a hacer. Entonces con mi pincel, de manera muy suave, empiezo a hacer la primera sombra que va en todo el borde del cabello. Igual yo ya había delineado con el pincel liner ese bordecito, esa línea negra, pero en caso de que la alcance a tocar con mi sombra, la puedo volver a repetir sin ningún problema. Cargo nuevamente, descargo el mi jean y continúo haciendo mis sombras. Recuerden que en la técnica de brocha seca es muy importante secar bien el exceso de pintura, porque prácticamente estoy pintando con el polvillo que queda en el pincel. Y también muy importante que lo que yo haga sea muy suave, no tengo que hacer fuerza, porque si hago fuerza, primero me voy a cansar de la mano y segundo, corro el riesgo de pelar la pintura que apliqué de base en la piel, o también puede quedar con un efecto como de que estoy rayando con el pincel. Por eso siempre muy suave, prácticamente como maquillando la muñeca, en este caso maquillando la piel. A pesar de que mi pincel es un pincel plano, trato de trabajar siempre de forma circular, haciendo circulitos para ir haciendo esa sombra, porque si lo hago como si estuviera haciendo una línea, no se va a ver difuminada la sombra de la piel. Como se pintó todo el rostro en color piel, ahorita tengo que transferir la división de la orejita para saber exactamente por dónde va esa sombra que bordea el rostro. Entonces, mientras transfiero ahorita la división de la oreja, voy a trabajar en el otro lado del rostro. Voy de una vez a transferir la división de las orejitas para poder continuar haciendo mi sombra.
Y para esto voy a utilizar mi papel transfer blanco. Aprovecho de una vez y hago la separación de la cara con el cuello. Voy a transferir también este pliegue que se hace en la base del cuello. También la división de los brazos. Ay, pero esperen que tengo el papel más arriba, me toca correrlo y volver a transferir. Entonces, una separación de brazo, la otra, y voy a transferir la división de cada dedito. El pliegue que se hace en la parte del pecho. Y de una vez voy a transferir la nariz. Ahora sí, como ya transferí la división de las orejitas, entonces voy a continuar haciendo la sombra del borde de la carita. Según lo que veo aquí en la foto a color, esta sombra llega más o menos hasta acá y baja por todo el borde de la división de la oreja. Y hacemos de una vez la sombra que está dentro de la orejita. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado del rostro. Entonces la sombra baja por acá y de igual manera llega hasta cierto punto y se pierde. Y también hacemos la sombra de la orejita. Y de una vez reviso si tengo que repasar por alguna parte de la sombra que ya hice. Y sacudo el polvillo que me iba dejando el pincel. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte del cuello. Si vemos en la foto original hay una sombra por todo el borde del cuellito.
Y hacemos la sombra que divide la cara del cuello. Es una sombra muy tenue y un poco más ancha que las que ya hemos hecho hasta ahora. Ahora continuamos con la sombra que va en la línea del pliegue del cuello. Y la vamos a hacer pasando por encima de esa línea en forma circular. No se preocupen si se ve la línea de la transferencia, porque cuando termine de pintar la muñeca con el mismo color negro café que delineé los cabellos, voy a tener que delinear la muñeca. Y también voy a hacer la sombra de la división del pecho por encima de la rayita que yo marqué en forma circular y delgadita. Continuamos con toda la sombra que va por el borde de los bracitos. Igual en esta parte de la división del bracito. Va desde acá y se pierde más o menos como por acá. Aquí seguimos todo este borde del brazo. Aquí, antes de continuar con el otro brazo, voy a trabajar la parte de las manos. Voy a tratar de acercar la cámara para que vean cómo voy a hacer la sombra de los dedos. Recuerden que yo aquí me estoy guiando por la foto a color de la muñeca. Es muy importante que constantemente estén viendo la foto en color. Entonces, según la foto, este dedito gordo tiene una sombra por acá. El índice la tiene por acá.
El siguiente dedito va en el mismo lado, en esta misma parte, pero va casi hasta la mitad del dedito. Es un poco más ancha la sombrita. El siguiente igual, también va un poquito más ancha. Esta sombra no alcanza a llegar a la punta de los dedos. Y este la tiene por este lado de abajo y también hasta la mitad del dedito. Ahora vamos con los dedos de la otra manito. Según la foto, el pulgar de esta mano me dice que la sombra va como por encima y baja haciendo una ligera curva y se pierde. Y en esta parte de la curva es un poco más ancha, más gruesita. Cargo pintura, descargo mi pincel en el jean y este dedito me dice que tiene la sombra por este borde. Aquí en esta parte ya comienzan a ser más anchitas las sombras. El siguiente dedito es más ancha, casi que ocupa todo el dedito. Pero no llega ni a la esquina de abajo ni a la esquina de arriba. Y este dedito tiene la sombra más hacia la orilla. Continuamos con la sombra del otro brazo. Hacemos primero la división del brazo. Esa es una sombra que se pierde, no va hasta arriba. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el otro bracito. Ahora vamos a hacer unas sombras que son un poco más claritas
Entonces cogemos nuestro color de base de sombra con blanco y vamos a hacer una mezcla para aclararlo un poco más. Y como estas sombras son más anchas, voy a utilizar un pincel de cerda dura para brocha seca, pero redondo. Comienzo entonces haciendo las sombras más anchas y me voy guiando por la foto a color. Hago la sombra que va dentro del cuello por el borde del vestido. Acá puedo pasar con mi pincel por encima de la parte del vestido. Precisamente no la he pintado para que me quede fácil porque debo trabajar de forma circular y al hacerlo así voy sí o sí a tocar la parte del vestido. Si veo que mi sombra ancha tapa la que había hecho anteriormente, simplemente vuelvo y cojo mi pincel plano pequeño y vuelvo y la repaso con el color de sombra. Continúo con una sombra que veo ancha en el borde del brazo, en la zona que está contra el cabello. Recuerden que estas sombras las estoy haciendo en un color más claro, mezclando el color de sombra con un poco de blanco. Siempre descargando la pintura en el trapo de jean y trabajando de forma circular muy suave. Continúo con la sombra ancha que va en la parte del antebrazo. Hay otra que va por el borde del codo y por el otro costado de esa parte del brazo. Y hago el mismo proceso en el otro brazo. Y siempre guiándome por la foto a color. La idea es tratar de imitar lo que vemos en la foto. Seguimos con la parte del cuello. Debajo de la carita hay una sombra ancha, grandecita. Y continuamos con las que están en la zona del rostro, en la parte de los pómulos. Yo no pinté los ojos precisamente para poder hacer estas sombras, porque si los hubiera pintado, por más de que tenga cuidado, pues voy a tocarlos cuando haga la sombra y los voy a manchar. Si veo que se tapa la sombra que había hecho anteriormente, no hay ningún problema, luego las podemos repasar con pincel angular. En la parte de la frente también veo una sombra por el borde del cabello, también es anchita.
Bueno, aquí hay una sombra en la parte de la nariz, pero aquí sí me toca trabajar con un pincel plano y más pequeño. Entonces voy a transferir esa separación que hay de la nariz con respecto al rostro. Es una línea que prácticamente no se ve, pero me sirve de guía para poder hacer la nariz. Es esta línea que arranca como desde esta partecita y sube hasta la parte de encima de la ceja. De una vez voy a transferir las cejas. Entonces vamos a trabajar esa sombrita de la nariz. Al ver aquí la foto a color me doy cuenta que es un poquito más clarita, entonces a esa mezcla que estoy manejando le voy a agregar un toquecito de blanco, muy poquito. Y la sombra la voy a hacer muy delgadita y muy suavecita. Les recomiendo que cuando estén trabajando brocha seca, técnica de brocha seca, de vez en cuando retiren el proyecto de su vista para que puedan darse cuenta que aunque pareciera que no estamos pintando, sí lo estamos haciendo. Esta sombra de la nariz arranca delgadita desde la parte de abajo de la nariz y al pasar por encima de la ceja se vuelve un poquito más ancha. Sigo con la nariz, pero para esta parte busco un pincel todavía más pequeñito, porque a pesar de que mi muñeca o mi retablo es grande, esa parte es bien pequeñita. En dado caso de que no tengan un pincel tan pequeñito, pueden hacerlo con un pincel angular pequeño y no manejar técnica de brocha seca, sino un sombreadito. En esa parte que yo transferí de la nariz, hay como una especie de 3 medios circulitos que son los que hacen la sombra de la nariz. Con esto ya damos por terminado todo lo que es la sombra de la piel. En el próximo video vamos a trabajar las luces de la piel. Si les gustó el video, recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún contenido. Chao, chao.